Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a clase. Hoy lo que vamos a hacer es una nueva práctica de programación en C++, en la que vamos a comenzar a trabajar con vectores, arrays o arreglos. Y para ello vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción teórica a lo que son los vectores y para qué sirven, y luego procederemos a un ejercicio que os tengo preparado en esta pestañita de aquí. Entonces comenzamos con esa introducción teórica en la que vamos a tratar de definir qué es un vector y para qué sirve. Y bueno, comenzamos por la definición, y es que un vector no es más que una forma de almacenar datos en C++, ¿vale? O C++ o en cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, estos vectores, si los pensáis con esta definición, son realmente muy útiles porque un ordenador es una herramienta para procesar datos, ¿no? Para realizar acciones sobre datos. Por tanto, si los vectores no sirven para almacenar esos datos, pues evidentemente tienen un papel importante, ¿de acuerdo? Entonces, sabed también que para almacenar datos existen los vectores o también en un nivel superior las matrices de datos. La diferencia es que los vectores juegan en una única dimensión y las matrices pueden jugar en varias dimensiones de datos. Ya veremos a qué me refiero cuando digo esto. Entonces, cuando hablamos de vectores nos referimos a almacenes de datos que pueden ser, por ejemplo, numéricos, ¿vale? O también pueden ser de letras o de lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acabo de poner aquí una serie de números. Esta serie de números sería o podría ser una serie de datos que estaría almacenada en un vector. Entonces, tenemos que pensar e imaginarnos un vector como una biblioteca en la cual hay muchos libros. Entonces, yo puedo tratar todo el vector junto, todo el vector unido, y hacer la misma acción sobre todo el vector, o también puedo ir llamando a los elementos de forma independiente. Es decir, yo cuando entro en la biblioteca puedo arrancar con todo lo que tengo, o bien puedo ir libro por libro haciendo o ejecutando acciones o leyendo uno por uno, ¿de acuerdo? De forma que, bueno, pues los elementos están conjuntos, están unidos en el mismo sitio, pero a la vez están separados, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos nosotros a definir un vector en el lenguaje, en el código de programación? Nosotros, como hemos dicho, que un vector puede ser, es un almacén de datos y puede ser para números, para letras, lo que sea, tenemos que definirlo como pues, integer, como float, como character, como string, como lo que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, una vez les habéis asignado el tipo de variable que vais a almacenar en ese vector, tenéis que darle un nombre al vector. Pues el vector, pues el que sea, ¿de acuerdo? Hasta aquí se parece muy mucho a lo que hacemos con cualquier tipo de variable, ¿no? Integer A, int B, lo que sea. La diferencia es que yo a este vector tengo que darle más datos, tengo que darle una especificación de qué tamaño tiene o qué valores va a haber dentro. Por tanto, se nos vienen dos variables, una que sería esta x que yo acabo de dibujar aquí, ¿vale? Esta x especificaría el tamaño de ese vector, y después de indicar el tamaño también podemos especificar, ¿no?, los diferentes elementos que van dentro de ese vector. Entonces, con esta línea de aquí tenemos un poco lo que es el esquema base de cómo funciona un vector. Entonces, a la hora de definirlo, yo si por ejemplo quiero definir un vector numérico, puedo decir, vale, int vector, y decir, vale, pues quiero un vector de tamaño 4. Y puedo parar aquí. Tengo un vector de tamaño 4, lo acabo de definir, el vector se llama vector, para que sea de redundancia, y bueno, tiene 4 huecos. Ahora bien, esos 4 huecos ahora mismo están vacíos, porque yo no los he definido, yo no he dicho qué números hay en cada hueco. Por otro lado, también puedo definir el vector de forma que yo diga, vale, pues no te digo el tamaño, pero 2, 5, 3 y 15, va, es igual, por ejemplo, ¿vale? Entonces, fijaos la diferencia entre la línea de código primera y la segunda. En la primera he definido un vector de 4 posiciones, un vector que almacena datos numéricos, pero esas 4 posiciones están vacías. En cambio, en la línea de abajo he definido un vector, no le he puesto un número de posiciones, pero encuentra 4 elementos, por tanto va a ser un vector de 4 elementos, igual que el de arriba, con la diferencia de que los elementos numéricos no están vacíos, sino que ya están asignados, ¿no? El primer valor es el 2, el segundo valor es el 5, el tercer valor es el 3, el cuarto valor es el 15. Y ya están asignados. El vector de arriba no. En el vector de arriba tendríamos que pedirle al usuario que los introdujera o introducirlos nosotros más adelante en nuestras líneas de código. Entonces, que sepa, sabe que son estas dos formas para trabajar con vectores o para definirlos. También es importante que veáis que aunque yo no ponga aquí el valor de longitud, la longitud se pone o se establece directamente en el momento en que yo defino los elementos que hay dentro, ¿vale? Y para acabar lo que es la explicación de los vectores, deciros también que puedo llamar a los elementos uno por uno. Y para referirme a los elementos uno por uno, lo voy a hacer de esta manera. Voy a hacer pues vector
Y si quiero llamar al elemento 2, pues llamaré al elemento situado en la posición número 2 de esta manera. Entonces, si por ejemplo, tomamos como referencia esta línea de código de aquí, y yo llamo al elemento número 2, me responderá el elemento número 2 del vector. ¿Y cuál es el elemento número 2 del vector? Muchos me diréis, hombre, el elemento número 2 es el número 5, ¿no? El que está en posición 2. Pues eso es falso, ¿vale? Los elementos de los vectores siempre empiezan por el número 0. El primer elemento es el número 0. Así que si yo llamo al número 2, este primer elemento sería el 0, el 5 sería el 1 y el 3 es el número 2 del vector. Así que cuando yo pongo vector 2, estoy llamando al número 3, ¿vale? Y le puedo hacer, sobre este número 3, yo puedo multiplicarlo, puedo sumarle algo, puedo hacer lo que yo quiera con él. Es un número más, ¿vale? Entonces, bueno, es importante para operar con esos valores, ¿no? Con los valores del vector. Bueno, hasta aquí ya la paliza teórica, ¿vale? Vamos a por el ejercicio, a ver qué tal lo vemos, qué tal nos sale. Y bueno, leemos el enunciado, nos dice que rellenemos un vector de 5 posiciones y lo mostremos por pantalla en horizontal y en vertical. Así que para trabajar con vectores, fijaos que yo os he pegado mucha paliza teórica, pero en ningún momento os he dicho que hay que utilizar ninguna librería externa, ¿vale? Más allá de las que podáis necesitar por si queréis hacer alguna operación matemática o si estáis pues, con algún tipo de programa específico, ¿no? Entonces lo dejamos de momento así, abriendo programa, y vamos a ir viendo qué necesidades tenemos, ¿no? Entonces, para rellenar un vector de 5 posiciones y mostrarlo por pantalla, fijaos bien que dice rellenar, no dice crear o definir nosotros, dice rellenar y por tanto tenemos que dar la opción al usuario de rellenarlo. Es decir, que viendo la teoría anterior, yo no tengo que crear un vector de 4 posiciones y darle lo que a mí me parezca, sino que tengo que crear un vector yo y luego que el usuario lo rellene. Entonces, lo que voy a hacer es definir un vector, en este caso vamos a poner el nombre v de vector y de 5 posiciones. Entonces ahora mismo acabo de crear un vector de 5 posiciones que se llama v. ¿Sí? Y como que para rellenarlo tendría que ir pidiéndole al usuario, venga usuario, introduce un valor, introduce el segundo, introduce el tercero, introduce el cuarto, introduce el quinto. Eso es una paliza, ¿vale? Entonces, para evitarnos todo esto, lo que tenemos que hacer es utilizar bucles con for. ¿Vale? Es lo más cómodo. Ya nos podemos acostumbrar porque aquí hay mucho bucle en tema vectores porque son operaciones muy repetitivas. Entonces, ya voy a definir la i de entrada para utilizar en el bucle. Entonces, también caer en la cuenta de que aunque yo defino un vector de 5 elementos, ¿sí? Realmente los elementos que voy a necesitar son lo que viene siendo el elemento 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Vale? Eso sí también es importante. O sea, que aunque yo defina 5, son 5 empezando en 0. Por tanto, acabamos en 4. ¿De acuerdo? Sé que esto al principio turbia la mente, pero luego nos vamos acostumbrando. Entonces, el bucle va a empezar en 0 y voy a llegar hasta el 4, porque haré 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y diré i es igual a i más 1. Es decir, fijaos bien, acabo de crear un bucle y en este bucle le he dicho que vamos del 0 al 4 y vamos sumándole un 1, ¿no? Entonces estamos haciendo 0, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces son los 5 elementos del vector y vamos a ir rellenándolos. Entonces, para ir rellenándolos, ¿qué tenemos que hacer? Pues decirle cout hello user introduce un valor, ¿vale? Introduce un valor, lo vamos a poner aquí con su barrita n, todo perfecto, y vamos a rellenar el valor. Entonces, para rellenar el valor del vector, lo que tenemos que hacer es claro, no podemos decir que rellene el valor 0, porque si no, estará todo el rato rellenando el valor 0, o el valor 1, o el valor 2, o el valor 3. No podemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues le decimos que rellene el valor i, el valor del bucle. De esta manera, estamos haciendo que en la primera vuelta, en la primera pregunta, rellene el valor 0. En la segunda rellene el valor 1. En la tercera el valor 2. En la cuarta el valor 3. Y en la quinta el valor 4. Y por eso hemos rellenado el vector de 5 posiciones. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos lo que es el vector rellenado por el usuario. Y ahora me voy a dejar aquí con un poquito de estilo, un par de líneas de salto para darme espacio, tranquilidad, esas cositas que a mí me gustan. Y vamos a mostrarlo por pantalla en horizontal y en vertical. Y para mostrarlo en horizontal y vertical también vamos a utilizar un bucle con for, porque si no, fijaos, tendríamos que hacer cout todo el rato, ¿no? Y vector 0, ¿no? Y luego cout y vector 1. Y esto es una paliza, ¿no? Esto no lo vamos a hacer. Esto es una locura, ¿vale? Vamos a utilizar el for, que es mucho más sencillo. Entonces vamos a hacer un bucle con for y fijaos bien que la estructura del bucle con for
se repite exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con el mismo vector. Entonces, siempre que trabajamos con el mismo vector, lo que es el bucle for se repite exactamente igual porque quiero hacer el mismo número de operaciones. Así que podemos prácticamente copiar y pegar. Y si yo quiero mostrar el vector, pues lo que tengo que hacer es decirle que muestre el vector i, ¿no? En el primer momento me enseñará el valor 0 del vector, en la segunda vuelta el valor 1, el valor 2, el valor 3 y el valor 4. Y estarán los 5 elementos mostrados. Para no liarme, como me piden horizontal y en vertical, yo voy primero a hacer en horizontal, que sería tal que así, porque lo que estoy haciendo es mostrar un parámetro, dejar un espacio, mostrar un parámetro, dejar un espacio, mostrar un parámetro, dejar un espacio y así. Entonces ahora mismo lo estoy enseñando en horizontal, perdón. Y ahora si lo quiero enseñar en vertical, lo que tengo que hacer es un espacio, ¿vale? De nuevo, voy a copiar este salto de línea así, bien chulo, para que me deje también un espacio. Y bueno, lo enseñamos en horizontal y ahora en vertical. Y para hacerlo en vertical, lo único que tengo que hacer es sustituir el espacio que había dejado por una barrita n, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora mismo hemos dado al usuario la opción de rellenar un vector de 5 posiciones, lo hemos mostrado por pantalla en horizontal y en vertical. Vamos a ver qué tal funciona esto, Vamos a darle a Compile and Run. Y, bueno, a ver si se ejecuta. Introduce un valor. Venga, pues vamos a poner el 2, el 5, el 8, el menos 1. También podemos poner valores negativos. Y el 2, ¿no? Otra vez. No, el 2 no. Venga, vamos a poner el 34. 1, 7, 8. ¿Vale? Entonces, fijaos bien que me enseña pues, los 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Esta es la forma de definir un vector, de darle la opción al usuario de rellenar los valores por sí mismo en lugar de ponerlos nosotros, que sería más fácil, y de mostrarlo por pantalla utilizando, como veis, bucles. Así que, bueno, chicos, hasta aquí la primera introducción, primera toma de contacto con los vectores. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro like si es así. Cualquier duda que tengáis, dejadla en los comentarios que trataremos de resolverla y nos vemos en la próxima clase.